¿Por qué decimos que nos cuesta mucho trabajo mover un auto desde el reposo? El término trabajo lo usamos de forma regular, pero ¿realmente entendemos el significado del concepto? En esta unidad vamos a hablar sobre qué es el trabajo para la física y cómo lo relacionamos con el movimiento. Además vamos a ver otras energías involucradas en problemas cotidianos y cómo pensar los problemas de una forma energética nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza. La definición de trabajo que seguramente traigan de secundaria es la ecuación trabajo igual a fuerza por desplazamiento. ¿Pero qué son cada uno de estos términos? Primero empecemos por el trabajo. El trabajo es una magnitud escalar. Eso quiere decir que se define a partir de simplemente un número. No tenemos que dar una dirección o sentido específico. Otro ejemplo es la temperatura, donde decimos que hay 30 grados y solamente tenemos que hablar de ese número. Sin embargo, la fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales. En ese caso, tenemos que hablar de su módulo, pero también de su dirección y sentido. Lo que llamamos fuerza en realidad se refiere a las fuerzas externas que actúan sobre el objeto. Por ejemplo, en esta caja tenemos el peso, la normal, una tensión y una fuerza de rozamiento. La fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto y también tiene una magnitud, un sentido y una dirección. El desplazamiento también es un vector que indica la dirección y el sentido del movimiento del objeto. Vamos a dar ahora una definición un poco más formal de trabajo, y es que el trabajo es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Un producto escalar es el producto entre el módulo de las dos cantidades por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Vamos a ver un ejemplo de esto para ver cómo calculamos el trabajo. En el ejemplo podemos ver las fuerzas que actúan sobre el objeto, como son el peso, la normal, el rozamiento y la tensión. El objetivo es calcular el trabajo total realizado por las fuerzas. Para ello tenemos dos caminos. Uno es calcular la fuerza neta y luego el trabajo es el producto de la fuerza neta por el desplazamiento. La otra forma de calcular el trabajo total es realizar la suma del trabajo de cada una de las fuerzas. En este caso, calcular el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, la normal, el peso y la tensión por separado. En el caso de la fuerza peso, de la fuerza normal y una de las componentes de la tensión, el trabajo realizado por cada una de esas fuerzas va a ser cero, ya que si hacemos el producto escalar entre el vector de esa fuerza y el vector desplazamiento, el ángulo es 90 y por lo tanto el coseno de 90 nos da 0. Para el caso de la otra componente de la tensión, tenemos un ángulo de 0 con respecto al desplazamiento y por lo tanto esa fuerza va a realizar un trabajo positivo. Por último, para la fuerza de rozamiento tenemos un ángulo de 180 grados con respecto al desplazamiento, por lo tanto la fuerza de rozamiento va a estar realizando un trabajo negativo, ya que el coseno de 180 es menos 1. Como vimos antes, si tenemos una fuerza neta sobre un cuerpo, entonces se está realizando trabajo sobre este. Además, por la segunda ley de Newton, sabemos que está acelerando, es decir, variando su velocidad. ¿Recordás alguna forma de energía que se relacione con la velocidad? Sí, la energía cinética. Como se pueden acordar de secundaria, la expresión era 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si un objeto está incrementando su velocidad sin variar la masa, entonces la energía cinética está aumentando. ¿Y cómo podríamos relacionar esto con el trabajo? Si te acordás, el signo de trabajo era importante. Si el trabajo es positivo, entonces la fuerza neta es en la dirección del desplazamiento, por lo tanto está habiendo una aceleración, está variando su velocidad y entonces está aumentando la energía cinética. Pero si el trabajo es negativo, la fuerza neta va en el sentido opuesto al desplazamiento y por lo tanto está habiendo una desaceleración y está disminuyendo la energía cinética. Si el trabajo es nulo, la fuerza neta también es nula y por lo tanto no hay un cambio en la energía cinética. Todo esto lo podemos relacionar con lo que llamamos el teorema de trabajo y energía. Lo que nos dice es que la variación de energía cinética es igual al trabajo realizado por todas las fuerzas actuando sobre ese objeto. Esas fuerzas pueden ser el rozamiento, una tensión, una fuerza de empuje o la fuerza peso, todas las que vimos antes. Pero sin embargo, algunas de esas fuerzas las podemos tratar de una forma un poco distinta. Es decir, algunas fuerzas las podemos relacionar con algún tipo de energía en particular y esas fuerzas le vamos a llamar fuerzas conservativas y el tipo de energía se llama energía potencial. Para macarme tengo que variar mi energía cinética y por lo tanto tengo que hacer un trabajo. Ahora Cami no está realizando más fuerza, pero sin embargo sigue variando su velocidad. ¿Cómo entendemos esto? Como vimos antes, por el teorema de trabajo y energía, debe haber alguna fuerza que esté haciendo trabajo para variar la energía cinética.
En este caso es la fuerza peso. La fuerza peso es una de las fuerzas que dijimos que íbamos a tratar de forma un poco especial y denominamos fuerzas conservativas y la podemos asociar con la energía potencial. En este caso, energía potencial gravitatoria. Como pueden ver en el movimiento, Cami alcanza su velocidad máxima cuando está más cerca del suelo y una velocidad cero cuando está arriba del todo. Vamos a ver cómo entendemos esto. Si solamente actúan fuerzas conservativas sobre un cuerpo, entonces se conserva lo que denominamos energía mecánica. La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Volviendo al caso de la hamaca, solo tenemos una fuerza conservativa actuando, que es el peso. Por lo tanto, la energía mecánica se conserva. En este caso lo que tenemos es que cuando la energía cinética es nula, entonces la energía potencial es máxima. Y cuando la energía potencial es nula, entonces la cinética es máxima. Es decir, una se está transformando en la otra. Por lo tanto, la energía mecánica, que es la suma de ambas, se mantiene constante, es decir, se conserva. Como vimos antes, entonces la energía potencial era máxima cuando la energía cinética era mínima y eso pasaba cuando alcanzábamos el punto más alto en el movimiento de la hamaca. ¿Tendrá algo que ver con la altura entonces? Exactamente, la energía potencial gravitatoria tiene que ver con la altura a la que está el objeto. Por ejemplo, si ahora te pones en el tobogán, A ver. tu energía cinética va a ser nula y tu energía potencial gravitatoria va a ser máxima. Entonces, la altura a la que esté el tobogán va a depender la potencialidad que tiene para convertir la energía potencial gravitatoria en energía cinética. Entonces ahora, Cami, si vos te subís al tobogán más alto, vas a tener mayor energía potencial, que vas a poder transformar en energía cinética y llegar al piso con mayor velocidad. En este caso, la energía mecánica se conserva porque no hay ninguna fuerza no conservativa. El peso es la única que hace trabajo y como veremos en los ejercicios, la masa del objeto, en este caso nosotros, no tiene que ver con la velocidad a la que llega abajo del tobogán. Otro tipo de fuerza conservativa es la fuerza elástica. Al igual que la energía potencial gravitatoria, podemos asociar una energía potencial elástica que también va a depender de una distancia. En el caso de tobogán dependía de la altura a la que estábamos y en este caso va a depender de la distancia a la que estiremos el resorte. En este caso también se conserva la energía mecánica, ya que la única fuerza actuando es la fuerza elástica, que también es una fuerza conservativa. Por lo tanto, se va a transformar toda la energía potencial elástica en energía cinética. Existen también otro tipo de fuerzas que denominamos, por ejemplo, fuerzas disipativas, que se asocian a otros tipos de energía, como puede ser el calor. Pero eso lo van a ver en los cursos de física de facultad, así que lo dejamos por acá.